Maximiliano trabaja en el área de marketing de una empresa internacional que provee soporte publicitario a grandes diseñadores de indumentaria. Gracias a su trabajo, posee información sobre las tendencias en colores, estilos y diseños que se aplican año a año, sugiriendo e imponiendo modas tanto en vestimenta como en estilos personales. Maximiliano aplica sus conocimientos e información tanto en su vida personal como en la de sus allegados, llegando muchas veces a criticar de mala gana las decisiones estéticas que se alejan de aquellas que impulsa e impone la industria de la moda. De esta manera, su consumo siempre es acorde a lo que establece el mercado, y si bien reconoce que no le gusta absolutamente todo lo que se propone desde este sector, lo utiliza porque debe sostener una imagen acorde a su puesto laboral. Bajo este pensamiento, su estilo debe ser siempre fresco y original, marcando las tendencias que luego definirán un estereotipo estético, tanto en el mundo de la moda como en el diseño gráfico y empresarial. En relación al relato, ¿consideras que el trabajo y, en consecuencia, el comportamiento de Maximiliano sería criticado por los pensadores de la teoría crítica? El surgimiento del pensamiento crítico, y en su raíz la teoría crítica, se basó en comenzar a preguntarse sobre el consumo de las masas y su relación con los gobiernos y formas totalitarias de dominación a través de la cultura, las reglas sociales, políticas, etc. Los principales pensadores y fundadores de esta teoría formaban parte de la Escuela de Frankfurt en Alemania. Sus principales pensadores fueron 5 destacados filósofos. 1. Max Horkheimer, filósofo, psicólogo y sociólogo. Fue director del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Frankfurt y de la publicación de la Revista de Investigación Social. Con la llegada del nazismo al poder, emigró hacia Nueva York, Estados Unidos, y continuó sus investigaciones junto a Theodor Adorno, con quien publicó La dialéctica de la Ilustración en 1947. Afortunadamente, en 1948 pudo regresar a Alemania. Al reabrirse el Instituto de Estudios Sociales en 1959, retomó su puesto. Horkheimer adoptó una posición positiva hacia la forma de estado de las democracias occidentales y hacia la forma de vida de la civilización occidental. Siendo ya un profesor destacado, publica nuevamente junto a Adorno el libro Teoría Crítica. Falleció en Alemania en 1973. 2. Theodor Adorno, filósofo, sociólogo y comunicador. Sus estudios se volcaron a la par de los de Horkheimer. Por la guerra se exilió de Alemania y viajó hacia Estados Unidos, en donde trabajó junto a Paul Lazarsfeld. Sin embargo, Adorno no aceptó trabajar pegado a un catálogo de preguntas, ¿qué, cómo, por qué?, que proponía el patrocinador porque 1. Considera que la cultura no puede medirse. 2. Se limita la investigación al ser enmarcada en el sistema de radio comercial de Estados Unidos. 3. Se obstaculiza la posibilidad de desarrollar un análisis del sistema radial, sus consecuencias culturales y sociológicas, donde se incluyan los presupuestos sociales y económicos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, retornó a Alemania en 1949, donde continuó sus investigaciones en el Instituto de Frankfurt, precediendo a Horkheimer en la dirección. Falleció en Suiza en 1969. 3. Herbert Marcuse, filósofo y sociólogo. Como otros pensadores, debió interrumpir sus investigaciones y exiliarse de Alemania al llegar el nazismo al poder. Primero se fue a Suiza, pero luego migró hacia los Estados Unidos, donde trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos.
fue un crítico intransigente de la sociedad moderna, la que se vio reflejada en el hombre unidimensional, donde señaló que hay nuevas formas de dominación política, la tecnología y la ciencia como modelos racionales, enmascaran la irracionalidad de un modelo de organización social que sojuzga al individuo en vez de liberarlo. Vivió varios años en Estados Unidos, desempeñándose como docente en las universidades de Columbia, Harvard y California. Falleció en 1979 durante una visita a Alemania. 4. Walter Benjamin, filósofo y crítico literario. Como los otros pioneros del Círculo de Frankfurt, al llegar el nazismo al poder, escapó a Francia, donde prosiguió con sus estudios. Entre sus textos de referencia se destaca la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, un texto que causó polémicas interpretativas en la década del 80, generando adhesión y defensa o rechazo crítico. El contenido eje del texto es el lugar que ocupa o se le adjudica culturalmente al objeto reconocido como obra de arte en un tiempo signado por la reproducción. Terminó suicidándose en 1940. 5. Erich Fromm, psicólogo y filósofo. En 1934 se ve obligado a emigrar a Estados Unidos junto a otros miembros del instituto ante la toma del poder por el partido nazi. En 1939 se desvincula del instituto por divergencias intelectuales con algunos de sus integrantes. Fromm habla sobre los sujetos como autómatas porque los individuos viven con la ilusión de ser individuos dotados de libre albedrío. Sin embargo, la individualidad lo hace sentir imponente e inseguro y por lo tanto débil. Falleció en Suiza en 1980. En este bloque comenzamos a profundizar en las principales críticas que los investigadores de dicha teoría le hacen a la sociedad. Para ello, retomamos la misma situación problemática de Maximiliano, el empleado del área de marketing de una empresa internacional que provee soporte publicitario a grandes diseñadores de indumentaria. En relación al relato, ¿se aplican al tipo de trabajo de Maximiliano alguno de los aspectos de la teoría elaborada por los pensadores de la Escuela de Frankfurt? ¿Cómo crees que la industria de la moda y el marketing piensan a su público? ¿Qué espacio o espacios de la sociedad crees que pueden graficar una industria cultural en el presente? La teoría crítica tiene su origen en la Escuela de Frankfurt en 1923 e identificó el grupo de intelectuales y sus producciones desarrolladas o vinculadas en el marco de este Instituto de Investigación Social que permaneció entre 1930 y 1960 aproximadamente. Recordemos que sus principales teóricos fueron Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin y Herbert Marcuse. Su origen se dio temporalmente en paralelo a los estudios de la corriente norteamericana, la Mass Communication Research. Analicemos los principales objetos de crítica de la teoría crítica. 1. La segmentación de las ciencias sociales. La teoría crítica considera la sociedad como un todo y no como partes fragmentadas. 2. El capitalismo. Lo ve como un sistema de intercambio tirano y dictador, porque impuso precisamente las formas de producción industrializadas. Promovió lo masivo, lo despersonalizado. Se consideró que sedujo con imágenes falsas. Corrió la cultura del lugar que le corresponde al transformar cada producto, incluidos los culturales, en meras mercancías. 3. Industrialización e industria cultural, que representa la dominación de la sociedad y su cultura a través de las dinámicas propias de una fábrica.
es el contexto en que germina el Instituto de Frankfurt, cuyos miembros reconocían y juzgaban a la sociedad industrializada, ya avanzada o postindustrializada. En este marco, los individuos comienzan a ser dominados por las formas de producción propias de las fábricas, la serialización, la racionalidad técnica y el utilitarismo, abandonando consecuentemente la vida cotidiana instituida e ingresando a un sistema de vida que condena a la miseria y a la falta de dignidad. Si piensas este punto en relación a nuestro relato, podemos considerar que la moda en diseños de ropa forma parte de esta industria, ya que impondrá estereotipos o modelos de vestimenta. 4. La racionalidad técnica, que conlleva la automatización de los sujetos y sus consumos productos. 5. Unidimensionalidad, lo que provoca una pérdida de la originalidad. El individuo, en ese contexto, se enfrenta con las nuevas normas impuestas por la sociedad industrializada capitalista y pierde sus múltiples dimensiones, humana, espiritual, reflexiva y artística, para adoptar y adaptarse a la racionalidad técnica. En relación al relato, podemos considerar que el producto de moda responde a esta característica, ya que representa una búsqueda de originalidad de un producto, pero que decae en su masificación y distribución enfocada en un solo aspecto del mismo. 6. Dialéctica de la ilustración, que implica la relación entre el progreso de la sociedad y sus devenires históricos, sociales y políticos. En la teoría crítica, la dialéctica permite abordar las contradicciones que se encuentran presentes en los procesos históricos, sociales, culturales o políticos en Occidente. El pensamiento eje de la dialéctica de la ilustración se puede resumir en la siguiente frase, retomada por Wolff, 2009. La humanidad no solo no ha avanzado hacia el reino de la libertad, hacia la plenitud de la ilustración, sino que más bien retrocede y se hunde en un nuevo género de barbarie. En este sentido, los críticos de la Escuela de Frankfurt observaban en todo avance tecnológico los males de la sociedad, es decir, su negatividad. Nos enfocaremos a la industria cultural y sus productos. Para ello retomamos el relato. Para ello retomamos la misma situación problemática de Maximiliano, el empleado del área de marketing de una empresa internacional que provee soporte publicitario a grandes diseñadores de indumentaria. En relación al relato, la industria de la moda, ¿responde al concepto de industria cultural? A través de la fijación de tendencias, ¿se recae en productos culturales estereotipados? Parte de los estudios de la teoría crítica se basaron en la industria cultural, término con el cual se reemplazó al término sociedad de masas, para referirse a los mecanismos y dinámicas por medio de los cuales se crean, desarrollan y difunden características unidimensionales de productos culturales estereotipados a los fines de ser eficientes al mercado y al proceso capitalista. Tanto los estudios de la Mass Communication Research en Estados Unidos como los de la Escuela de Frankfurt se desarrollaron principalmente entre las dos guerras mundiales y en medio de la aparición de los totalitarismos que se instauraron en Alemania con Adolf Hitler, en Italia con Benito Mussolini y en España con Francisco Franco. Este contexto se presentaba como una combinación de conflictos armados y totalitarismos en todo el territorio europeo. Para Marcuse, una sociedad que en nombre de la razón llega a niveles de destrucción de la vida humana y natural, como las que asistió la sociedad mundial de la primera mitad del siglo XX, no puede ser nunca racional y, a juicio de los teóricos frankfurtianos, no puede ser nunca una racionalidad técnica e instrumental aceptable. Para Marcuse, la amplitud que asume la aceptación pasiva por parte de las personas
de ese tipo de consecuencias del progreso convierte a la sociedad industrial en totalitaria. Totalitaria, entonces, no es solo la sociedad que está dominada por regímenes políticos como los europeos ya mencionados, sino aquella como la norteamericana donde reina la democracia. En este sentido, el capitalismo repite y reproduce la base de los sistemas totalitarios, donde se crean sociedades uniformes, es decir, sociedades donde todos son iguales. Si algo caracteriza a la sociedad industrial, es el convertir en mercancía, en objeto de consumo de las masas, todo lo que atañe a la producción y reproducción de la vida, incluida la cultura. Esto hace que el mercado utilice los modos de producción de mercancías, proceso en el que la tecnología fruto de las innovaciones de la revolución industrial toma un lugar central. Es así como los productos que ofrecen los medios de comunicación masivos contienen una jerarquía de calidades que se vinculan con la producción en serie y su abordaje es integral: cine, radio, prensa, constituyendo un sistema entrelazado donde se toma e impone el mismo producto, transformándolo en un instrumento de poder y de dominio. Las sociedades contemporáneas y la civilización en general confiere a todo un aspecto semejante, proporcionando bienes estandarizados para satisfacer las numerosas demandas, a las que una producción cultural debe satisfacer también desde la estandarización. La industria cultural genera así una cultura de masas, la que se construye con una serie de objetos creados en serie y estandarizados mediante la división del trabajo íntimamente vinculada con la función de la economía. Este concepto significa que la industria cultural está determinada por la producción técnica de mercancías, la que se impone en la sociedad como un modo dominante de hacer o producir. La cultura, la industria cultural, puede analizarse desde diferentes problemas. 1. Los productos. Para el grupo de la Escuela de Frankfurt, la masividad disminuye o resta calidad estética de los productos culturales. Parece ser una relación matemática. A más masividad de los productos, menos selección del segmento de público, más generalidad y amplitud de la audiencia. 2. Los individuos. Una consecuencia importante de la industrialización de la cultura es que se suprime o se anula la autonomía del consumidor, el que no parece ser dueño para tomar sus propias decisiones. 3. La sociedad. Para Marcuse, 1993, la sociedad tiene una tendencia totalitaria, de allí que la denominó sociedad unidimensional. Para situarnos en este bloque, retomamos por última vez el relato de Maximiliano, el empleado del área de marketing de una empresa internacional que provee soporte publicitario a grandes diseñadores de indumentaria. En relación al relato, ¿qué tipo de metodología consideras que aplica Maximiliano para observar y definir el comportamiento de sus allegados? Y para con su trabajo, ¿qué deja en evidencia su accionar? En relación al relato, ¿cómo influyen o se relacionan los personajes con los puntos que contempla la teoría crítica? ¿Crees que al presente la mayoría de los estudios de investigación en ciencias sociales se producen bajo experimentos controlados en laboratorios? Parte de las observaciones y críticas que realizaron los investigadores de esta corriente se basaron en una crítica a los métodos empíricos de las ciencias sociales empleados hasta el momento. La teoría crítica considera que los sujetos son seres individualizados y originales, y al considerar a la sociedad como una masa, los está alejando de su esencia. La sociedad debe estudiarse teniendo en cuenta todas sus aristas. Para las ciencias sociales, los medios de comunicación son el soporte y o canal que permite la reproducción de las bases de la industria cultural y su consecuente manipulación de la sociedad.
Este empirismo que las ciencias sociales han adoptado representa al menos dos consecuencias negativas para la comprensión de los hechos sociales. A. La imposibilidad de la objetividad científica, tal como lo pretenden los estudios norteamericanos de los efectos de los medios. Los teóricos de Frankfurt sostienen que la observación y medición de los hechos sociales no puede constituir una actividad objetiva por cuanto estos hechos sociales se encuentran determinados de dos maneras. Por un lado, por la construcción histórica del objeto percibido, los hechos sociales, y por otro, por el carácter también histórico del órgano que percibe, y por lo tanto del sujeto que percibe. B. La reducción del abordaje de los fenómenos sociales vinculados a los medios como una descripción de lo evidente, excluyendo el problema del significado. En este sentido, la teoría crítica propone realizar un análisis que contemple: duda de la naturaleza del fenómeno social. Se aduce que la investigación empírica actúa según la falsa hipótesis de que la elección hecha por el consumidor es el fenómeno social a partir del cual se debe iniciar un ulterior análisis. Investigación en torno a la pregunta de por qué las personas eligen tal o cual producto que determina sus gustos. Redefinir y repreguntarse por la idea de que lo estéticamente aceptado es lo correcto. No se aceptaría el gusto de las masas como categoría básica, sino que se insistiría en averiguar cómo se infunde gusto a los consumidores como consecuencia específica de las condiciones e intereses tecnológicos, políticos y económicos de los que mandan en la esfera de la producción. La estandarización del hombre moderno, cuestionar ciertas premisas más o menos tácitas de la investigación empírica, el carácter específicamente psicológico y antropológico de la cultura popular es una clave para interpretar la estandarización en el hombre moderno. La regresión psicológica del hombre moderno. Necesidad de saber si el consumo de cultura popular supone realmente un ser humano con rasgos preadultos, o si el hombre moderno tiene una personalidad dividida, medio niño mutilado y medio adulto estandarizado. La falta de conexión auténtica con la realidad, ya que la investigación empírica se produce en laboratorios. Bajo esta perspectiva, la inclinación es a pensar que la investigación empírica concibe el estímulo falto de contenido en un laboratorio psicológico. Sostiene que el estímulo en la cultura popular es, de por sí, un fenómeno histórico y que la relación entre estímulo y respuesta es preformado y preestructurado por el destino histórico y social tanto del estímulo como del receptor. Lowenthal, 1977. Realiza un informe de una carilla que tenga en cuenta las siguientes preguntas en relación al caso presentado y a tu propia cotidianidad. A. ¿Cuál o cuáles productos culturales consumes en tu vida diaria? B. ¿Qué consideras que determina tu consumo? C. De acuerdo a la teoría crítica, ¿qué relaciones comunicacionales consideras que influyen en la elección que haces de estos productos? D. ¿Qué función consideras que desempeñan esos productos culturales en tu devenir diario? ¿Qué son los productos culturales? Identificar los productos culturales en nuestra cotidianidad. Desarrollo del pensamiento crítico. Destinatarios de los productos de la industria cultural. En mi vida cotidiana me veo constantemente consumiendo productos culturales. El despertar de mi consumo viene de muy niña, cuando miraba los dibujos animados por la televisión y en la publicidad juegos que me gustaban. Parte del trabajo de la industria cultural es la de segmentar, lo que es
de los niños no suele ser consumido por las niñas y al revés. Por esta razón, los canales de televisión tenían dibujos para niñas y niños. Eso hacía que, al momento de la tanda publicitaria, en unos se vieran muñecas y castillos, mientras que en los otros se vieran camiones y monstruos que rompían todo a su paso. Desde ese momento comprendí que, si jugaba determinado juego, podía estar con las chicas, y si jugaba otro, debía estar con los chicos. Asimismo, me veía influenciada por la música que escuchaban mis padres, me recomendaban mis maestros o amigos. El consumo que hice a lo largo de mi vida me acercó a diferentes grupos de personas, con gustos diversos, pero con una constante. Todas las personas estamos atravesadas por la industria cultural. Todas, en mayor o menor medida, consumimos comida del supermercado alguna vez. Escuchamos la radio con los temas de moda. Conocemos las bandas musicales más famosas. Sabemos, aunque no las hayamos visto, qué series o películas fueron las más taquilleras. Este conocimiento, considerado general, tiene su raíz en la industria cultural, que forma sus productos para que sean consumidos de manera masiva, es decir, por un gran número de personas. Entonces, cuando era chica escuchaba las Spice Girls. Era lo que estaba de moda en mi adolescencia. Spice Girls. Al presente elijo consumir otro tipo de música, más variadas y ricas en composición, pero conozco qué es lo que está de moda y muchas veces también lo escucho, pues es difícil no ser parte de la masa. Este tipo de comportamiento son más posibles en las ciudades, ya que en lugares alejados o con menor densidad demográfica, la industria funciona a menor escala.